Sin duda, en Trinchera Empresarial tenemos a las voces más destacadas de los negocios en nuestro país y esta vez no es la excepción. Vamos a darle la bienvenida, como se merece, a Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Bosco de la Vega, es un honor que estés con nosotros y sobre todo en el foro de Trinchera Empresarial. Muy honrado de estar aquí, Arlen, contigo, Trinchera Empresarial y Mundo Ejecutivo, que siempre nos ha apoyado desde hace 4 años cuando iniciamos pues, este gran reto que hemos tenido por el bien del sector agroalimentario de nuestro país. Oye, pues ¿qué ha pasado en esta época y sobre todo quién eres y de dónde vienes? Es una muy buena pregunta. Mira, tengo el privilegio de ser tercera generación de productores agroalimentarios. Dejaron huella pues mi padre, mi abuelo, productor, mi abuelo en Baja California Norte, en el Valle de San Quintín. Y desde muy chicos nos íbamos los veranos. Y ahí pues la manera en que nos ocupábamos era yendo a trabajar al campo. Luego con mi padre adquiriendo responsabilidades a los 10, 11 años en el campo. Me gustaba mucho la mecánica también. Entonces, entre el taller mecánico, operar tractores, ir también con el tema de responsabilidad social, que mi madre era la que se encargaba de ese tema, pues fuimos aprendiendo a respetar a nuestro campo, a crecer en una ciudad como Los Mochis, Sinaloa, que era una ciudad de, en aquel tiempo, 200,000 gentes, muy pareja, muy bien integrada, socialmente muy responsable también. Y ese fue el ámbito de mi crecimiento hasta la preparatoria. En ese ínter, en la preparatoria y parte secundaria, vienen las expropiaciones de las tierras. Y ahí nos junta mi padre y nos dice, pues pónganse de acuerdo porque no hay futuro en el campo. Okay. Este país está en serios problemas, prepárense en otra área. Y ahí pues me gustaba mucho la mecánica, me voy a estudiar afuera, no teníamos universidad en Los Mochis, y vamos a Nuevo León, al Tecnológico de Monterrey, me inscribo como ingeniero mecánico administrador. Tengo un maestro que me orienta y me dice, a ver, vas a tener más oportunidades como ingeniero industrial y de sistemas. Me explicó por qué, me convenció. Me cambio a ingeniero industrial y de sistemas. En aquel tiempo le apostaba mucho yo al deporte y me fue muy bien el deporte los primeros 2 años. Pero llegó la crisis de las materias críticas como ingeniería de sistemas, evaluación de proyectos, matemáticas 4, cálculo diferencial. Y esa parte pues me hizo dejar el deporte. Okay. Pero ese espacio de que le dedicaba al deporte se lo dediqué pues al beneficio común. Y ahí empiezo y casualmente llego a ser presidente de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Éramos la carrera más grande del tecnológico, éramos 700 alumnos. Y luego después logro ser presidente del Consejo Estudiantil de la misma universidad. Y yo creí, pues organizamos simposium, muy buen equipo de trabajo. Nuestros compañeros de Monterrey con los compañeros de foráneos hicimos una muy buena integración. Y ahí fue donde dije yo, mi vida es la política. Y entonces vengo a México con el ingeniero Labastida Ochoa, licenciado Francisco Labastida Ochoa, mochitense también. Me da la oportunidad de estar con él. Él era secretario de Energía y Minas. Estuve una semana y me di cuenta que lo mío era el sector privado. Entonces, eran las épocas del 82, después de la nacionalización de la banca, no había trabajo en Nuevo León. Emigro y me da la primera oportunidad Luis Cheto, en Vinícola L.A. Cheto. Pues trabajamos parte en Tijuana. Mi bono más importante era que volaba con don Luis, la aviación siempre me ha gustado mucho. Y aterrizamos en Valle de Guadalupe y en la tarde ya trabajaba en la planta, tanto en la planta de fermentación como en las plantas vegetales, sistemas de riego, el tema de manejos de olivos. Y eso me marcó porque no eran situaciones nada fáciles para el país y logramos hacer una muy buena integración. Posteriormente me dan una muy buena oportunidad como ingeniero industrial y me contratan en Guadalajara como director de una empresa de inyección de plásticos, pero también ligada al sector agroalimentario. Fabricábamos la canastilla donde venían las fresas, los tomates cherries, y también integrado, y importaba la materia prima, exportábamos el producto terminado, y eso me dio una visión un poco más amplia de este tema, pero luego quise independizarme, y sabía que el campo era una muy buena opción. Mi padre nunca quiso tener a sus hijos en su sociedad. Él decía, prepárense, te regalaba un carro de graduación de la universidad, dependiendo de su economía era qué carro te regalaba en ese momento y los precios de mercado. Dependiendo de la crisis que hubiera en nuestro país en ese momento. Si te tocaba fin de sexenio o no. Y resulta que
pues bueno, viene la oportunidad de iniciarme en el comercializalmente hablando en temas agrícolas y empiezo a crecer. Y la verdad, con muy buenas oportunidades, me integro con la industria, una empresa de la Carita Sonriente, que fue una gran oportunidad de agricultura por contrato y empezar a crecer. Pero luego hubo un senador, Mario Niebla de Sinaloa, que nos dijo, señores, o se organizan o van a perder la oportunidad y su futuro. Yo en aquel tiempo estaba como productor de papa, fui fundador de la Compapa en 1991 y era el tema que venía un bloque comercial que habíamos oído hablar del GATT, la OMC no se formaba todavía, pero el Telecan en aquel tiempo era todo un reto. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Fundamos esta confederación, yo fui vicepresidente fundador, pero el problema era que era el único productor de papa que vivía en México de esa organización. Y ahí me da la oportunidad, pues recurro a Juan Gallardo Turlo. Él estaba como presidente COESE, que era coordinador de organismos empresariales para comercio exterior. Llego con él y le digo a don Juan, pues como productor agroalimentario, quiero participar representando a los productores de papa del país. Me dice, oye, Bosco, no podemos armar una estructura muy grande, pero déjame ver. Platico con el licenciado Labastida, él me ayuda y llego con don Juan por segunda vez y le digo, don Juan, queremos participar. Y ya le explico todo nuestro tema y me dice, está bien, vamos a hacer un subsector papa para este tema. Y fue una gran experiencia, que en aquel tiempo el gobierno hubiera tenido la visión de montarse en la ola de la globalización. La calidad de funcionarios que teníamos, desde el presidente Salinas, Jaime Serrapuche, Herminio Blanco, Jaime Zabludowski, Luis Telles, pues fueron maestros. Y no se diga don Juan Gallardo, que pues era el que lideraba a todo el sector privado mexicano. Y esa alianza del sector público y privado, pues ahora que he estado como presidente del CNA, aparte del mundo que voy, la reconocen en todo el mundo. O sea, somos el único país que sale a negociar con su sector privado. Entonces, iniciamos todo ese proceso y salimos exitosamente, logramos una desgravación tipo GATT a 10 años y posteriormente sigo trabajando en mi sector, creciendo, produciendo en otras zonas, diversificándome en cultivos y resulta que pues se nos viene encima pues Estados Unidos. Y básicamente por un tema sanitario, ese tema sanitario estaban violando la Ley Federal de Sanidad Vegetal, el análisis de riesgo de plagas, y hubo que enfrentar al Estado. Y la verdad que fue todo un reto también. Desde el gobierno pues, del presidente Fox, nos intercambiaron por la exportación de cerdo a Estados Unidos, nos defendimos ahí, demostramos que había plagas y enfermedades, luego con el presidente Calderón nos intercambiaron por el acceso de México al CPTPP, y hubo un americano que me habla y me dice, Bosco, nada más te advierto que los acaban de intercambiar. No. Y le digo, pues déjame ver. Y ahí mis respetos para el IFAI. Recurrimos al IFAI, buscamos en todas las secretarías, hasta que dimos que secretaría tenía oculto el documento por 12 años. Porque si se publicaba, podría desestabilizar la relación México-Estados Unidos. Oye, vamos a hacer una pausa, pero no te vayas. Seguimos, por supuesto, con este gran hombre después de una pausa. En la edición de enero de la revista Mundo Ejecutivo, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, revela cómo llevar a México hacia la recuperación económica a través de la responsabilidad social empresarial. Además, presentamos un reportaje especial acerca del outsourcing. La reciente discusión pública es una oportunidad para revalorar un esquema de contratación del cual dependen 4 millones de empleos en el país. También presentamos un especial de Perspectivas 2021, en el cual los líderes de los más destacados sectores económicos comparten sus proyecciones de recuperación y fortaleza para el año. En otro tema, los emprendedores toman una nueva ruta hacia el éxito con el crowdfunding, un esquema que robustece el mercado con empresas disruptivas. En este número detallamos una de las esperanzas económicas para las pequeñas y medianas empresas, las SOFOMES, que administran 1.2 billones de pesos en México. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Continuamos todavía con Bosco de la Vega, aún presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, pues cuéntanos, porque ya vamos a llegar al sexenio de Peña Nieto. Así es. Terminamos el sexenio de Calderón con problemas serios.
y la verdad que pues no nos quedó otra cosa más que organizarnos. La Confederación Nacional de Productores de Papa me dice, oye, Bosco, hay que entrarle a este tema. Yo digo, sí. Buscamos abogados, buscamos ampararnos, teníamos que recopilar mucha información, teníamos que recopilar información mundial, qué hace el mundo, cómo se protegen, y llegamos al sexenio del presidente Peña. Desde el 91 yo fui socio del Consejo Nacional Agropecuario y el Consejo Nacional Agropecuario me acompañó en todo este proceso. Ya yo como vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario de Políticas Públicas y defendiendo el tema de papa a la vez. En eso, pues el presidente Peña aprieta muy duro. Nos dan oportunidades empresas como la suya de comunicar, de poder exponer, pero sobre todo valoro mucho lo que hizo el Poder Judicial por nosotros. Okay. El presidente Peña bajó del diario oficial 3 veces la documentación y al final vino un reglamento de la presidencia para acabar con el proceso y el Poder Judicial le dijo al Poder Ejecutivo no. Y hoy afortunadamente ese caso de papa está ahora en la Suprema Corte de Justicia para tener una resolución porque fue un caso novedoso de un principio de derecho ambiental indubio pro natura. Demostramos que se había violado el tema del análisis de riesgo de plagas y sobre todo demostramos gracias al IFAI, valoramos los entes independientes del Estado que buscan equilibrios y pues bueno, eso me costó que nos dice el Consejo Nacional Agropecuario, oye Bosco, te hemos ayudado mucho tiempo, te toca contender por este tema. Hablo con mi hermano Bernardo y le digo, Bernardo, me están proponiendo este tema. Le dije, ¿cuánto tiempo te va a requerir? No sé, le dije, pero yo creo que va a ser un 50% del tiempo. Que hicimos un acuerdo por 2 años, más sin embargo, iniciamos y al poco tiempo vienen las elecciones del presidente Donald en Estados Unidos y ahí empezó, la verdad, pues otra gran oportunidad, pero un gran desgaste para defender al sector agroalimentario mexicano. Claro. Afortunadamente, tuvimos la visión y los recursos de trabajar otra vez como cuarto de junto, pero que en ese cuarto de junto el sector agroalimentario tuviera un lugar especial, con asesores especiales. Contratamos al despacho de White & Case, donde estaba también ahí Francisco de Rosenzweig e Ismael Reyes Retana, con la gran ventaja que Francisco de Rosenzweig, había sido subsecretario con el secretario Ildefonso Guajardo. Él había negociado el CPTPP y el nuevo TEMEC tenía alrededor del 78% del CPTPP. Entonces el sector agroalimentario, con asesores de primera línea, éramos el grupo más grande. De los 200 que íbamos, el 60% era el sector agroalimentario. Algunas veces me preguntaron, ¿por qué tantas personas, hombres y mujeres del sector agroalimentario? Porque son alrededor de 8,000 fracciones arancelarias, porque son alrededor de 700 cultivos. Entonces, realmente una gran oportunidad de poder defender por segunda vez en un tratado de libre comercio, enfrentarnos a un gobierno tan complejo, el tema de la Alianza del Pacífico, el tratado de libre comercio con Ecuador, el tema del tratado con Europa, que se empalmó junto con el de Norteamérica, con un gran equipo de vicepresidentes y un gran staff, y sobre todo, pues también valorando otra vez al cuarto de junto. Ahí Moisés Kalash estaba como presidente del cuarto de junto y Juan Gallardo otra vez acompañándonos como un gran asesor del sector privado mexicano, buscando el futuro de este país en todos los ámbitos, pero yo velando por la parte agroalimentaria que afortunadamente nos fue muy bien. Mejoramos los temas de medidas sanitarias, mejoramos el libre acceso. Logramos por primera vez en la historia el sector privado del American Farm Bureau, la Federación Canadiense y México, pronunciarnos en Washington, decirle a nuestros negociadores, a nuestros presidentes, qué queríamos. Que queríamos continuar en el TEMEC, que queríamos reglas claras, que habíamos crecido 4.5 veces en este proceso y que nos necesitábamos y éramos complementarios. Entonces, pues la verdad, muy afortunados de haber logrado todo ese proceso y que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido solidario con este proceso y lo haya ratificado también. Es gran parte del futuro de este gran país. Es sin duda muy, muy importante. Oye, y viendo el CNA, ¿cómo lo tomaste y cuáles eran las acciones más inmediatas que había que hacer y en qué fallaste? Porque casi siempre el examen de conciencia se da en función de lo que hice bien, porque claro, a eso ibas, pero ¿qué te faltó? Me faltó, pues mira, por ejemplo, algo que le puse muchas ganas en un principio y no funcionó como quería, era la fundación del CNA. Ok. Yo, bueno, a iniciativa de mi mesa directiva y todo, la creamos, pero esa parte falló. La verdad, yo tenía muchas ganas. Falló, pero más sin embargo, te puedo decir que al día de hoy, a raíz de la pandemia,
creamos un proceso que se llama Alimentos para México. Lo preside Juan Cortinas como vicepresidente de Comercio Exterior, y ese ha contribuido con más de 20,000 toneladas para beneficiando casi a 6 millones de personas. Seguimos recibiendo donaciones. Lo trabajamos junto con el ejército. Nos dolía mucho ver que los primeros donativos de alimentos eran del narcotráfico. Terrible. Entonces el sector privado con el ejército, con los bancos de alimentos, con los DIF estatales y municipales, logramos 20,000 toneladas. Se dice fácil, pero de lo que yo conozco es el esfuerzo por apoyar a las personas, hombres y mujeres y familias que están en pobreza alimentaria en el país. Y creo que esa fue mi principal falla. Otras, pues a lo mejor el tacto con políticos sobre todo, no es fácil. Provoqué molestias algunas, provoqué molestias en el sector privado también, pero siempre buscando el bien del sector privado y defendiendo los intereses sin tener algún interés oculto atrás. ¿Tan solo cuántos empleos dependen de esta industria? Estamos hablando de 7.2 millones de empleos, más todas las familias que trabajan en autoempleo. Claro. Realmente es un sector muy importante, representamos el 8.2% del PIB, y pues vamos a ser el único sector que creció en el 2020, alrededor entre el 2.5 y el 3%, y tenemos un gran futuro. Sin embargo, una de las preocupaciones más graves, y justo en medio de esta pandemia, que es pleonasmo decir que nos agarró a todos con los dedos en la puerta, era el desabasto. Tuvimos la visión, junto con el secretario Víctor Villalobos, de prever ese problema. Y nos reunimos antes de la pandemia, antes de la declaratoria de emergencia, nos reunimos bancos de alimentos, representantes del sector privado, público, mis vicepresidentes, centrales de abasto, Canacar, poniendo transporte para blindar la cadena de suministro de alimentos. Sí nos preocupaba mucho que el tema de delincuencia y el tema de saqueos de tiendas fuera a ser un problema serio, y la verdad que hemos cumplido. Al día de hoy celebro que no hayan faltado alimentos en ninguna de las mesas de todos los mexicanos, y seguiremos trabajando para que así sea, y sobre todo también que no falten alimentos en las mesas de terceros países. México hoy por hoy ya somos el primer proveedor de alimentos de Estados Unidos. Pues tenemos un gran intercambio, tasas de crecimiento del 11% anual. Cuando iniciamos el Telecan en 1994, creíamos que íbamos al precipicio, porque nos enfrentábamos a la primera potencia del mundo, Estados Unidos, y a la sexta en aquel tiempo, Canadá. 26 años después, estamos hablando que estamos exportando alrededor de casi 40,000 millones de dólares, con un superávit alrededor este año pasado cerraríamos alrededor de los 12,500 millones de dólares también. Entonces, un sector que ha sido un caso de éxito, que tiene sus serios problemas en la parte de granos y oleaginosas, pero que en general ha generado oportunidades, ha generado diversificación, ha generado bienestar, y sobre todo que México cada vez sea menos dependiente de alimentos. Oye, vamos a ir a una pausa, pero de regreso vamos a hablar de esos problemas, porque también es un tema destacado y que tenemos que abordar sí o sí. Oigan, no se vayan, continuamos con Bosco de la Vega, vamos a una brevísima corte y regresamos. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Regresamos a Trinchera Empresarial y por supuesto está con nosotros Bosco de la Vega. Bosco, vamos a platicar acerca de la problemática del campo hoy. Pues es una muy buena pregunta. La principal causa y problema hoy que tenemos que abatir y que tenemos que atender es la pobreza. Okay. En el campo está el 27% de la población, pero el 60% de la pobreza. Entendemos muy bien la visión de nuestro presidente de atender al sur, sur-sureste, pero también hay que entender las vocaciones de nuestros suelos y la latitud y la longitud de los climas y qué tan cerca o no estás de las costas y qué tan tropical eres y qué calidad de suelos tienes. Entonces, ese es un gran problema. El otro gran problema que tenemos es el desmantelamiento. El sector agroalimentario perdió las representaciones en los estados de la Secretaría de Agricultura, SADER, de la Secretaría de Economía también. Perdimos los representantes en el extranjero, quedó uno en Washington, quedó otro en Europa. Nosotros estamos contratando, ya tenemos amarrado uno para China. Nos costó entender también cómo armar la estrategia con este gobierno.
La verdad, el presupuesto nos vino a pegar muy duro, nos quitaron alrededor del 40% en los últimos 2 años. Entendemos que quieran beneficiar a los más necesitados y estamos totalmente de acuerdo. Pero si a nosotros no nos dan las mismas condiciones que les dan nuestros socios comerciales a los agricultores, nos van a desmantelar. Claro. Y estamos luchando contra ello. Y estamos en excelente comunicación con nuestro secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Celebramos la llegada de Tatiana Cloutier, que fue un gran aliciente a raíz de la salida de Alfonso Romo. Tatiana vino a buscar un nuevo equilibrio entre la parte dura del gobierno y la parte que tiene visión de crecimiento, de generar más futuro y visión, digamos, que entiende a la empresa y que para poder generar bienestar en este país necesitamos generar empleos estables, más oportunidades, pero sobre todo tenemos que generar la riqueza para poder repartirla. Si no, no es sustentable el modelo que hoy tenemos. Entonces, también entender un poco al extranjero. Las presiones que recibimos en el TEMEC, los adendums tanto en tema laboral como en tema ambiental. El día 21 vamos a tener las primeras demandas laborales. Claro. Y en el tema ambiental, pues estamos viendo lo que está pasando en México con el uso del combustóleo, el tema de regresar al carbón, el freno que ha habido con las energías renovables. Entonces, que es un retroceso absurdo. Es un retroceso que no acabamos de entender, mas tenemos que navegar con él y influir en el gobierno. Tenemos temas como el glifosato, que afortunadamente el jueves pasado tuvimos una reunión, estuvo el secretario de Agricultura, la secretaria de Economía, Cloutier, y estuvo también Julio Scherer, abogado de la presidencia. Claro. Y el tema del glifosato, que es un herbicida que querían retirárnoslo, tenemos 4 años para demostrar esa, ¿qué te puedo decir? Esa causa en pro de la agricultura que es responsable con el medio ambiente y con la salud de nuestros trabajadores. Y pues bueno, afortunadamente fue una muy buena reunión y el 2024, el 31 de enero, se decide qué destino vamos a tener. Se quedaron en la agenda el tema de los maíces genéticamente modificados, que se importan principalmente para el sector pecuario. México es el principal importador. Hemos hecho grandes logros también con la Cuarta Transformación, como el tema Maíz para México, donde todas las empresas del Consejo Nacional Pecuario, con los productores de bienes y servicios, con aseguradoras, con fertirrigación, apoyamos a pequeños agricultores principalmente, pero con una gran diferencia, les compramos sus cosechas también. Y este 2021 ya le estaríamos comprando casi 1,5 millones de toneladas y la idea es que al final del sexenio estamos comprando y dejando de importar alrededor de 5,5 millones de toneladas. Entonces, si hay maneras de construir, tenemos que comunicarnos mejor. El sector privado tiene que acabar de entender cómo tiene que hacerlo. Problemas de seguridad, que de verdad la estamos pasando muy mal. Te hablo de nuestra experiencia en el pasado, pues hemos sabido ver dónde está el narcotráfico. Pero el narcotráfico se mete en tus operaciones. Entonces llegan a tu rancho, te escogen qué casa, piden comida y ahí están. Y pues los reportas, pero ahí están, ahí los tienes. Entonces realmente nos volvimos muy vulnerables en el campo. El narcotráfico en el país está creciendo importantemente. La falta de oportunidad de la pandemia pues viene a fomentar más vocaciones del narcotráfico, lamentablemente. Y es un tema que nos está afectando mucho. Y la verdad... Pero, ¿y las autoridades? Digo, porque algo tienen que servir, ¿no? O sea, ¿cuál es esa negociación y ese tema sobre la mesa y cómo lo abordan y qué están haciendo? Hemos sido muy bien recibidos por la Secretaría de Gobernación, también con la Guardia Nacional. Exponemos, más sin embargo, pareciera que el narcotráfico tiene permiso en este país. Es muy lamentable los ver circular libremente. Como te digo, se nos meten a nuestros ranchos, cosa que no pasaba en el pasado. Pues sí. También el narcotráfico acaba con cierta parte de la delincuencia, porque donde está el narcotráfico, ahí no hay robos de agroquímicos, fertilizantes y maquinaria, pero estás muy vulnerable el día que el narcotráfico, porque está creciendo en poder de armamento. Hemos visto en las noticias que ha pasado, hemos visto qué pasó últimamente con el problema con Estados Unidos, con el caso del general Cienfuegos, y esa parte pues viene a complicar la relación entre dos socios que tienen 3,000 kilómetros de frontera, que se tienen que saber entender, y estamos preocupados por el futuro. Oye, y esto nos lleva a hablar de la Agenda 2030 en el CNA. ¿Cuáles son esos planes y de qué estamos hablando? Mira, fue el proyecto que presentamos a todos los candidatos a la presidencia. Afortunadamente manejamos muy bien la relación con Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos participaron con nosotros, le dieron el visto bueno. El ingeniero Alfonso Romo, un gran aliado también en todo ese proceso de campañas. Cuando llega a la presidencia, le presentamos el proyecto al gobierno y te puedo decir que el primer resultado exitoso
de la visión 2030 del sector agroalimentario fue maíz para México. Y después viene arroz para México, frijol para México, cítricos para México. ¿Qué otra cosa buscamos en la Agenda 2030? Los presupuestos multianuales. La medición del ejercicio, cómo va. El tema de cómo regular, el tema de pues, todas las aplicaciones de agroquímicos y todo con certeza jurídica y con responsabilidad ambiental y con la salud. Entonces realmente es una agenda que el gobierno ha tomado, afortunadamente, pero que necesitamos pues, reactivar, pero que se ha visto frenada lamentablemente por una restricción de presupuestos, como diría el ingeniero Romo algún tiempo, ya no era pobreza franciscana, sino una pobreza calcutiana. Entonces, que recortaran tanto al sector agroalimentario es un gran reto. Necesitamos reinventarnos los productores agroalimentarios, tanto de la pesca, acuacultura, pecuario, agrícola, influir más en las políticas públicas, participar más como ciudadanos. Ese tema es una tarea pendiente de todos los mexicanos. Tenemos que salir a votar, tenemos que velar por nuestros intereses. Necesitamos que nuestros representantes en el Congreso sean nuestros verdaderos representantes. Lo que pasa es que cuando se eligen los diputados se desconectan de su electorado. Y ahí es donde necesitamos estar participando. Afortunadamente con muy buena comunicación con el legislativo. Ahí agradezco todo el acompañamiento. Sufrimos el embate de los maíces nativos, no sé si estuviste enterada. Querían dejar solamente los maíces nativos y acabar con el 70% de la producción. Entonces, mucho por hacer y por construir en épocas de austeridad, en la peor crisis de salud, de economía y de seguridad. Mundial, además. Mundial, aparte, como tú bien lo dices. Y pues bueno, el sector agroalimentario está haciendo su tarea, tan la estamos haciendo, que somos el único sector que va a crecer. Ojalá crecieran todos los sectores, pero que este país cuente con el sector agroalimentario para que no falten alimentos en las mesas de México y del mundo. Por supuesto. Oye, vamos a hacer una pausa, pero no te vayas. Y ustedes tampoco, porque por supuesto tenemos más de Trinchera Empresarial. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Trinchera Empresarial, Bosco de la Vega, redondemos la idea que teníamos antes del corte, y es que pues 2021 es electoral, podemos renovar los ciudadanos, la Cámara de Diputados, es buen momento, ¿no? Pues es la elección más grande en la historia del país y yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos. Necesitamos generar contrapesos. Que nuestro presidente actual, que viene con la mejor de las intenciones, esté desmantelando en parte el país es muy preocupante. Tiene sus grandes éxitos, pero también tiene sus preocupaciones donde el sector agroalimentario está muy preocupado. Yo creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad, los que representamos a nuestras familias. Yo tengo el privilegio de ser uno de 10 hermanos que te forman también, pero tuve una mamá que en aquel tiempo era panista y un papá priista y nos enseñaron a salir a votar y a ejercer y a participar, y es por eso que decidí participar en el CNA. Pero el llamado aquí es a nuestra audiencia a contribuir a este gran país. Este país pertenece a estas generaciones de mexicanos que han construido este gran México, no pertenece a los gobiernos están 6 años. Y el tema es, un día antes de las elecciones venía con un grupo de jóvenes saliendo de una boda en un camión que nos llevaba a la ciudad. Y ahí tuve oportunidad de darme cuenta el malestar de los jóvenes. Yo entiendo que el discurso de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, llevó 18 años luchando hasta que las circunstancias del país se acercaron a su discurso y ganó la mayoría absoluta. Ahora lo que necesitamos es aprovechar lo bueno de nuestro presidente y de su gobierno, pero con equilibrios en el poder. No podemos tener al área radical desmantelando este país, no podemos tener un ambiente de corrupción y necesitamos pues generar oportunidades para todos. Yo creo que aquí el que nazca un mexicano es que tenga la misma oportunidad del que nació en la Sierra de Oaxaca o el que nació en Monterrey. Entonces yo estoy convencido que el participar
es lo que nos va a llevar adelante. El abstencionismo es el que va a cambiar la elección y el llamado es a que lo hagamos juntos, que nos enteremos más y que nos salgamos de nuestro círculo de confort, porque es muy fácil estar desde la barrera opinando, pero no participando. Entonces hay que participar y estoy dispuesto a hacerlo. Un tema muy importante y que destacamos siempre en Mundo Ejecutivo por el hecho de tener mujer ejecutiva es el trabajo de las mujeres y cómo las percibes tú desde tu perspectiva y desde el sector en el que estás. ¿Cómo las ves? Pues mira, yo creo que todos es un péndulo. Lo que nos tocó vivir con nuestras abuelas, yo tuve la fortuna de que mi madre era una mujer ejecutiva, comprometida socialmente, atendía desde la Cruz Roja, los hospitales generales, creó comunidades cristianas comprometidas con servir a los demás, pero siempre en ese ambiente. Pero algo que distinguió mucho a mi madre también es que el trato hacia mis hermanas y los hermanos era parejo. Ah, sí, o sea, también ustedes los ponían a lavar trastes. Era parejo. Cada quien tenía responsabilidades, igual te tocaba hacer funciones en casa, igual te tocaba hacer funciones en la oficina o en el campo, pero fue un trato parejo. Las hermanas que quisieron prepararse, se prepararon en su tiempo, que estoy hablando de hace muchos años, yo tengo 61 años y estoy en el medio de la familia. Entonces, mis respetos para las mujeres, es un gran valor que tenemos que hay que acrecentar, porque no se les ha dado el mismo trato en la cuestión salarial, en la cuestión de oportunidades, pero también cuando he ido a las oficinas de gobierno que algunas secretarias de Estado me han dicho, oye, Bosco, ¿y dónde están las mujeres? Eso. Yo les he dicho, sí tenemos mujeres como vicepresidentas, en el CNA no tenemos cuota de géneros, tenemos cuotas de talentos, pero también les digo, ayúdenme con las vicepresidentas para que se lancen de vicepresidentas. También que ellas quieran, que es como mujeres, estudiar ingeniería, que ellas quieran ser, ¿no? En mi época en ingeniería había 2 mujeres y éramos 72 hombres. Wow. Ahorita que he ido a las universidades y todo, me da mucho gusto porque es la parte de la población que les pone, el 52-48. Entonces, celebro que la mujer esté ocupando el lugar que le corresponde. Somos diferentes, pero somos iguales en dignidad y somos complementarios. Así que para generar un mejor mundo y hacer equipo con las mujeres. Oye, y en la parte personal, es complicado vivir una época tan complicada, pero bueno, también es cierto que la pandemia pues los regresó a la casa. Así es, nos cambió nuestra realidad, el trato con la familia, el trato con nuestros colaboradores, el trato con la autoridad, el trato con el extranjero. ¿Qué es lo importante también? Cambian tu percepción de tus prioridades, cuáles son en la vida. Valoras más tu salud, valoras la familia, valoras el esfuerzo que has hecho, la lealtad de tu equipo. Tú realmente son tiempos para reflexionar, somos más vulnerables de lo que nos creíamos y que el tema que tenemos que ser más responsables sobre todo con los más necesitados en este país, y celebro que México sea un gran país que promete, nada más necesitamos participar y este país nos pertenece a todos. Oye, en cuestión de liderazgo, ¿cuál es el secreto para ser un líder? Yo creo que el principal secreto es la honestidad. Tienes que ser congruente. Pero esa cuesta. Esa cuesta, es cara porque el ser honesto, pues trae sus pros y sus contras, pero también tiene la parte de donde financieramente te pega muy duro, donde tienes que tener una visión de largo plazo, tienes que ser muy claro en lo que deseas y ser muy claro con tu equipo de trabajo para que crean en ti. Y ese tema, afortunadamente, en mi vida se lo debo gran parte al ejemplo de mis abuelos, de mis papás, pero también al ejemplo de grandes empresarios como Garzazada, que no lo conocí, pero supe quién era a través de mi papá, pero un Maquillo Cloutier sí lo conocí. No sé, el mismo Papa Ratzinger me enseñó que cuando uno no puede con algo, necesita renunciar y dejar a otro. O sea, ese legado del Papa Ratzinger, mis respetos. El saber cuándo tienes que dejar lo que estás haciendo porque tiene que entrar alguien a relevarte y darle continuidad, y no por ti puede verse frenado ese proyecto o esa asociación o esa empresa. ¿Te ha pasado, Bosco? Estoy entrando en una etapa, ya cumplí 61 años, me está requiriendo mi hermano para empezar a trabajar, mi hermano Bernardo, regresar a la actividad que tenemos. Estamos en diferentes ámbitos, el ámbito inmobiliario, el tema agrícola, estamos en el tema hotelero también. Queremos incursionar en la producción de arándanos en Sinaloa. Estamos en Sonora también produciendo. Entonces, tengo mucho por hacer en el área de trabajo, pero tenemos que pensar ya en la siguiente generación. Entonces, afortunadamente, iniciamos cosecha el día 11 de enero y me dio mucho gusto ver ya integrado la nueva generación de colaboradores agrícolas
teníamos 99.9% de hombres en nuestro campo, se están integrando mujeres jóvenes en el área de expertas en agronomía, en fitopatología, y la verdad yo celebro estas nuevas generaciones por su capacidad. Tenemos que darles las oportunidades y tenemos que renovar cuadros, porque era lo que platicaba mi hermano y yo. Mi hermano es 4 años menor que yo, pero ya es hora de ir sabiendo ceder las riendas en parte a las nuevas generaciones y poder tú dedicarte más a planear, a asesorar, a un poco de coaching con estas nuevas oportunidades. La mentoría es indispensable. La mentoría, y esa mentoría la tenemos que formalizar. A mí me hubiera ayudado mucho haber tenido una mentoría en mi universidad. Fue como te fue llegando y te llegó a veces un maestro y todo, pero si hubieras tenido un mentor que te va ayudando a seguir tu carrera, pues me hubiera ayudado mucho más. Entonces, pues informalmente lo estoy haciendo con mi hija, con mis sobrinos, con hijos de mis amigos. Entonces, realmente yo le doy gracias a Dios de haber nacido en este país, un gran país de oportunidades que me ha dado todo. Y pues bueno, parte de por qué estoy en el CNA es porque es una manera de contribuir y regresar gran parte de lo que he recibido. Oye, vamos a ir a otro corte, pero este último bloque vamos a platicar de muchas más cosas. No se vayan, una breve pausa y regresamos. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Regresamos con este hombre ejemplar, Bosco de la Vega. De verdad es que es una delicia estar platicando contigo. Y bueno, pues se acaba ya tu gestión al mando del CNA. ¿Y qué dejas? ¿Qué queda en esta agencia, en esta agenda, perdón? Y además, ¿qué sigue para las generaciones que vienen? La primera pregunta que me hicieron fue, Bosco, ¿qué le vas a ofrecer al sector agroalimentario? Y se me nació y se me ocurrió. Les dije, reposicionar al sector agroalimentario con una visión de largo plazo que permitiera su óptimo desarrollo. Y es parte del legado que estoy dejando. Un sector más fortalecido, un sector con muy buena interlocución con el gobierno. Manejamos muy responsablemente las campañas de la presidencia. Hemos sabido entender a la Cuarta Transformación. Estoy dejando, creo que un legado, pues sobre todo a los jóvenes, para mi hija y todo, de responsabilidad social, de responsabilidad con las organizaciones, de cómo desde la IP puedes construir con tu país, pero puedes ayudar también a que el gobierno también encuentre sus balances. Ha sido muy importante tratar con secretarios de Estado, tratar con presidentes, conocer a presidentes de otros países, porque te enseñan. Pero el legado de poder haber sido recto en tus acciones, de haber llevado por buen rumbo a tu organización, de no haberles fallado, de haber fortalecido la institución, pues me deja muy contento. O sea, realmente yo creo que todos somos peregrinos en este mundo y en este peregrinar, pues me encontré afortunadamente con esta gran oportunidad que me dieron en momentos críticos del país y del mundo y yo me siento muy satisfecho de poder haber dado mi mejor esfuerzo. Calculaba que era el 50% que iba a dedicar, pero acabé dedicando el 95%, pero no, muy contento. La verdad, cuando veo que el crecimiento va, que es un sector que hay oportunidades, cuando veo pequeños agricultores que ahora exportan a 9 países, cuando veo las compañías que se están asociando con una hectárea de arándanos equivale en valor a 10 hectáreas de papa o 100 hectáreas de maíz. Entonces, pequeños agricultores que ahora tienen buenos ingresos. Me da mucho gusto también cuando veo a nuestros trabajadores que emigraron al extranjero, principalmente Estados Unidos, y regresan con su capital a poner su empresa agrícola. Y que te hablan y que piden asesoría y que se integran. Entonces, tener a toda la cadena de suministro, toda esa cadena de valor, desde proveedores de agroquímicos, maquinaria, a la banca, el tema pecuario, agrícola, forestal, tener a todos integrados en una sola mesa, con buena interlocución con el gobierno, buscando el bien, generando empleos,
me da mucho gusto ver a las mujeres en el campo. Y esa parte, pues yo creo que es mi legado. Y quiero seguir continuando desde la parte de la iniciativa privada, haciéndolo en mi región. Y sobre todo creo que vi una gran oportunidad. Y esta oportunidad es en junio de este año. Las votaciones para las más grandes en la historia del país. Y ahí sí es donde creo que a este país le hace falta más participación, salir de nuestro círculo de confort. A mí uno de los libros que me ha pegado es ¿Quién se ha llevado mi queso? Claro. Y me ayudó a cambiar y a cortar los problemas que yo tenía en mi operación empresarial. Pero hay que salir, hay que cambiar ese nuevo queso también en la parte política, en la parte de responsabilidad social, en la parte de ser mejor ciudadano. Y eso es participando, no dejando que los demás lo hagan por uno. O eres parte del público o te subes al escenario. Yo decidí subirme al escenario. Y la invitación principalmente a los jóvenes y todos a que se suban a su escenario, que generen valor agregado, que velen por el futuro político de su país y que sean más responsables con sus familias, con su entorno, con los más necesitados, pero sobre todo con el futuro político de México. Oye, Bosco, ¿sientas las bases para que haya continuidad? Porque después de un trabajo tan fuerte y tan fructífero, tiene que haber continuidad en el CNA. Me considero muy afortunado porque hubo dos grandes hombres que decidieron contender por la presidencia. Ahorita están en campaña. Uno es Vicente Gómez Cobo, presidente de Femeleche. Claro. Otro es Juan Cortina Gallardo, presidente de los azucareros, Cámara Azucarera y Alcoholera. Es presidente también de los empresarios latinoamericanos. Es un hombre que le conoce muy bien el comercio exterior. Él negoció el tema del azúcar. Es un hombre que me ayudó mucho en el tema de siendo secretario del CNA y también siendo vicepresidente de comercio exterior. Entonces, me da mucho gusto que estén en campaña por todo el país, convenciendo. La gente quiere continuidad. Los dos representan continuidad. Y que la democracia ahora, el 28 de enero, decida quién le conviene, pero creo que los dos reúnen el requisito para que el CNA siga creciendo desde su fundación, con don Víctor Gavito en 1984, hasta ahora el 28 de enero, que vamos a tener el cambio de presidente, y ojalá así siga y que cuenten con todo mi respaldo para que eso pase. Los conoces a ambos, tienes muy buena relación con los dos y representan industrias indispensables para nuestro país. Es afirmativo. Los dos con valores, con experiencia, no deben de tener menos de 20 y tantos años, 23, 25 años en el CNA. Los dos con experiencia de gestión, con el legislativo, con el ejecutivo, experiencia internacional también. Entonces yo estoy muy tranquilo, me dio mucho gusto que dos hombres decidieran en esta, la peor de las crisis del México moderno y del mundo, decidieran contender y que sus familias también hubieran permitido que pues el que ganara le va a dedicar entre el 70 y el 90% de su tiempo a esta gran institución que es el Consejo Nacional Agropecuario, integrado en el Consejo Coordinador Empresarial, donde también tenemos mucho que hacer y mucho que defender el sector privado. El sector privado mexicano necesita ubicar mejores espacios. Impactamos en el 80% del PIB de este país, pero no pesamos en las decisiones de política pública. Entonces necesitamos tener representantes en el legislativo, mayor capacidad de gestión, poner líneas rojas con nuestro gobierno, construir junto con nuestro gobierno. Yo creo que la solución en este país son políticas públicos-privadas. Entonces, los dueños del país no son los políticos, es un país que nos pertenece a todos, por eso la importancia de las elecciones ahora del próximo verano. ¿Cómo defines el CNA? El CNA, un gran grupo de mujeres y de hombres buscando el bienestar de la población y la producción de alimentos del mar y del campo y de las maderas para que este país siga generando oportunidades y que siga conquistando mercados en el mundo, trayendo bienestar a México. Cuando eras niño andabas en el campo, ¿tuviste la oportunidad de conocerlo de viva voz y de estar ahí? Hoy, ¿cómo lo ves? Hoy veo un campo, pues me preocupa mucho ver un campo 1.0 hasta el 4.0. Hay mucho que hacer por transferencia de tecnología, hay mucho que hacer por la pobreza, hay mucho que hacer por la educación. El gran flagelo de este país se llama educación. Y esa educación, desgraciadamente, está condenando a las generaciones en este país al bienestar, al aprendizaje. Si a eso le sumamos la pobreza alimentaria, que a mí todas las crisis en mi vida me han dolido, pero principalmente me han dolido por los millones de pobres. Esta crisis está generando en México 10 millones más de pobres y que van a la pobreza alimentaria. Entonces, es un campo que tiene mucho por hacer por la población y por la pobreza. Es el lugar donde mejor se puede invertir
y el mundo necesita alimentos y para el año 2050 seremos 9.300 millones de personas y necesitamos crecer un 60%. Entonces, el llamado a los jóvenes, a los hombres y mujeres es participa en el sector agroalimentario. Producir alimentos es una buena decisión, una solución y una muy noble actividad. La verdad, a mí me realiza mucho que mi trabajo sea para alimentar a México y al mundo. Para ponerlo en las mesas de todo el país y de otros países. Oye, ya nos vamos, pero quiero que seas muy certero y muy directo a la audiencia que nos ve. Hemos hablado diferentes mensajes como la votación y demás, pero ¿qué nace? No del empresario, sino del hombre en un mensaje a un momento tan complicado que está pasando México y el mundo. Pues mi mensaje es ser solidarios. Yo creo que esta gran crisis nos obliga a proteger al más necesitado, a generar valor, a generar oportunidades, a ser honestos, a influir políticamente, a no tenerle miedo a la adversidad. Yo creo que no podemos ceder terreno, necesitamos comprometernos con nuestras familias, con nuestro país, con el mundo. No, las banderas y los himnos nacionales pues pertenecen al mundo también. Entonces la invitación aquí es a ser hombres y mujeres de bien, buscando el futuro y buscando cerrar las brechas entre los más necesitados y los más privilegiados. Muchas gracias por ser y por estar en Grupo Mundo Ejecutivo y por supuesto en Trinchera Empresarial. Muy honrado y un privilegio y gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, pues la historia de un hombre que nos reivindica y que la historia lo pondrá en un momento muy destacado en el campo. Soy Arlet Muñoz, nos vemos la próxima ocasión en Trinchera Empresarial. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Mundo Ejecutivo presentó